Tenemos a Miguel Seara, muerto de la risa con el de Huervas. Miguel, ¿cómo es que República Dominicana, dicen en los países, allá en los United, que va a la insostenibilidad fiscal y que República Dominicana está transitando el mismo camino que Venezuela y Puerto Rico, como tercer país en ser inviable fiscalmente en América Latina? Buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido una mañana muy activa. Sí. Mira, el problema de la deuda es un tema de mucha importancia para la economía dominicana, sobre todo por el servicio de la deuda y los intereses que se están pagando. El país debe aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto, paga por el servicio total, por los intereses y por el capital, como alrededor del 45% del presupuesto, de los ingresos tributarios, pero lo más importante es la proporción de lo que tú tienes que pagar por interés. Porque por el capital tú puedes reengancharte. Ahora, por los intereses, el gobierno está pagando, va en el presupuesto del 2017, se anuncia que se va a pagar el 29%, alrededor entre 28 y 29%. ¿Por qué? Porque hay 114 mil millones de pesos que corresponde a los intereses del sector público no financiero. Es lo que aparece en el renglón de intereses en el presupuesto. Pero un poco más abajo, inclusive en el mismo presupuesto, dice que hay que pagar 25 mil millones de pesos. Eso lo lleva a 140 mil. A 140 mil. Y 140 mil. El presupuesto que es de 770 mil. Como un 12 o un 13%. Bueno, de los ingresos tributarios son 29%. El diablo. Y eso es como la tercera parte de todo lo que le entra al gobierno. Más o menos. Y eso inclusive, fíjate una cosa, eso es como con el 4% del producto. Más o menos, a lo que se da en educación. Sí. ¿No? Sí. Ahora, ¿el gobierno cómo responde? Bueno, además de decir que varias cosas irrelevantes, pero la respuesta que da, no, los Estados Unidos debe el 105%. Y hay otros países que deben más. Ponen el ejemplo de Japón. Ponen el ejemplo de Japón. Bueno, sobre eso ya se han hecho muchos ejercicios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que sí, que Japón debe el 210%. ¿No? Sí. Pero ¿qué resulta? Que Japón paga el 0.9% de intereses. Los dominicanos, la tasa de interés promedio de la República Dominicana está entre 8 y 9% de los préstamos que paga. Considerando los préstamos internos. ¿Por qué un país como Japón, que evidentemente que se está manejando con ese esquema de deuda ya hace más de 10 o 15 años, consigue préstamos en esa condición y República Dominicana no? Por la confianza que tiene. Pero eso es préstamos básicamente en moneda local. Son préstamos internos. En moneda local y hay credibilidad. Por ejemplo, los Estados Unidos. Es la financiación del sistema japonés a Japón. Exactamente. En los Estados Unidos debe el 105%. Pero la tasa de interés promedio es 1.4% de lo que pagan los préstamos. Eso significa que el Estados Unidos tiene que dedicar alrededor del 10% de sus ingresos tributarios a pagar deuda. Nosotros tenemos que dedicar alrededor entre 28 y 29% de nuestros ingresos tributarios, ¿no? Y si tú coges, por ejemplo, Grecia, que es un país que todo el mundo que se ha mencionado. Se le olvidó a Dios y entró en crisis. Grecia debe el 182% del producto, pero paga el 2.2% de interés. Y eso significa que tiene que dedicar alrededor del 4% a pagar intereses o el 15% de sus ingresos tributarios. Entonces, esa es la realidad de la cifra. Por eso que la República Dominicana está entrando en una situación muy difícil, porque nosotros estamos obligados a pagar. En Estados Unidos paga el 1.47% de su Producto Interno Bruto en intereses. Nosotros estamos pagando el 4%. Japón paga casi el 2%, 1.89%, y nosotros pagamos el 4%. Japón debe 200% de su producto. Y Grecia
¿no?, que debe el 187%, paga el 2% de intereses, está más o menos está pagando el 4% del Producto Interno Bruto en interés. Igual que la República Pero el gobierno dominicano no parece que dentro del plan de trabajo y la estrategia económica tenga contemplada no seguir solicitando préstamos internacionales ni de emitir bonos. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema, porque hay una inercia en el aparato, hay una inercia en el manejo de las finanzas públicas que te va a llevar necesariamente a una colisión. O sea, tú vas a tener un choque fuerte. ¿Por qué? Porque tú, en un momento determinado se te cierra el acceso al financiamiento. Ahora, ¿qué ha pasado con el acceso al financiamiento y con los acreedores? Se ha dado un fenómeno relativamente nuevo, pero que ha significado una mayor confianza de los acreedores. Los acreedores saben que en este mundo de hoy o pagas o te apeas de la globalización y no te puedes apear del mundo, ¿no? Entonces no importa, yo te presto. ¿Quién es el acreedor? No sabemos quién son los acreedores. Entonces, ¿de qué elementos nuevos, innovadores se va a hacer cargo el gobierno de descubrir fuente de ingresos para pagar o amortizar la deuda sin pagar el capital? El gobierno no tiene ninguna legitimidad en subir los impuestos. Eso es un punto, primero. Bueno, está la negociación con el sector empresarial que reconoce que no es sostenible el acuerdo país. Fiscal de que él se habla. El pacto fiscal, primero... Eso no va para parte. Eso no va para parte. Y sobre todo, bueno, el periódico de hoy te está señalando la credibilidad. O sea, dicho de una manera muy dominicana, con mi cuarto le voy a pagar corrupción. O sea, ¿de dónde salió el dinero para pagar a Odebrecht? Esas comisiones y esa coima y luego las sobrevaluaciones. Y lo de los aviones de los tucanos y de los hospitales que están mal construidos y los sobrevaluados, etcétera, etcétera. ¿Dónde sale? Entonces, hasta que ese problema no se resuelva, aquí hay un problema de legitimidad muy seria para que se le dé más dinero al gobierno. Pero el gobierno rechaza completamente, no está dispuesto a mejorar la calidad del gasto. Lo primero que tiene que haber mejorar la calidad del gasto implica un apretarse los pantalones que no está en el esquema clientelar. Pero más que apretarse los pantalones, es gastar mejor. Por ejemplo, es resolver este tema de las comisiones. Eso es calidad del gasto. No es apretarse. Tú puedes gastar lo mismo, pero gasta mejor. O sea, que la sociedad vea que los servicios públicos están mejorando, que los servicios de salud están mejorando. Porque no te voy a dar más dinero para tener el mismo servicio de salud, mismo servicio educativo. El clientelismo, que es lo que ha caracterizado y es lo que tiene el PLD en el poder. Yo no sé si como esquema político se acabó. Pero tú tienes que el informe de Educa del año pasado dice que el 4% por el que nosotros luchamos y salimos a la calle a vocear, el gobierno de Danilo Medina lo ha llevado a la máxima expresión clientelar y que el gasto, en vez de irse en calidad educativa, se ha ido en empleo para los compañeritos, pero no empleo de maestros, que ahí andan los maestros protestando por su salario. No, empleo a conserje, y ni siquiera con equidad, porque me decía un conserje que él está en una escuela que él gana 7,000 pesos y que hay uno que gana 25. Bueno, eso es calidad del gasto. O sea, cómo yo empiezo a gastar mejor y con cierta racionalidad. ¿Me entiendes? O sea, porque aquí es una aritmética muy sencilla. No te doy plata para que te montes una jipeta o que botes el dinero. Estoy dispuesto a darte plata si me das buenos servicios. Hay aparentemente, y yo no sé, porque hay gente que entiende que el gobierno todavía le quedan algunos lugares de donde sacar dinero. Dicen que una reforma de la ley de seguridad social que está pendiente permitiría al gobierno acceder con más facilidad a los fondos de la seguridad social como fuente de financiación en lo que llega a un acuerdo con el sector empresarial. Habría que ver, pero nos preocupa, y lo digo a propósito incluso de una publicación que hizo en su cuenta de Twitter Sandy Locuar, que me llamó mucho la atención. Sandy es médico, siempre ha trabajado en relaciones públicas y decía ayer que los jóvenes dominicanos no encontraban trabajo porque estudiaban lo que no debían. Y yo
dije, caramba, mira, ella descubrió un tema que quizá es la salida para el gobierno dominicano, porque nosotros tenemos un 33% de la población joven desempleada. ¿Cómo es que la economía que más crece en la bolita del mundo no logra generar empleo? Por el diseño de la economía. Aquí hay un problema estructural. La economía crece y no genera empleo. Por eso no se alivia la ¿Y pobreza. qué es lo que crece? Porque hay algo que está creciendo. Minería no genera empleo. El sector financiero no genera empleo. No, ahí se están achicando. Bueno, está creciendo algo. No me acuerdo exactamente. ¿El ahora. número de empleo? No, No, el sector financiero crece, pero el número de empleo en el sector financiero, lo que pasa en Estados Unidos con la tecnología, Fíjate, que los bancos ahora necesitan menos gente para hacer lo mismo. Fíjate en qué estamos creando empleo nosotros. Nosotros estamos creando empleo en lo que se llama otros servicios. ¿Y qué son los otros servicios? Ahí está la salonera. La banca de apuestas, 1 millón de bancas de apuestas. Eso está en comercio, ese es el segundo renglón. Eso está en comercio, el por mayor y el por menor. Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué está creciendo? Salonera, servicio doméstico, ¿no? El 51% del empleo adicional que se creó entre 2013 y 2016 fue en una cosa que llaman otros servicios. No fue en la agricultura, no fue en la industria, no fue... El tema es que eso saca ese empleo, una cosa que la Organización Internacional del Trabajo le llama empleo de calidad. No es empleo de calidad. No es empleo de calidad. Es empleo precario, no es empleo de baja productividad. O sea, ningún país puede crecer, puede sostener su crecimiento sobre la base bueno, ¿Por qué la minería que tanto crece y que el gobierno tanto exhibe no genera empleo? Porque es muy intensiva en capital y no tiene ningún vínculo con el resto de la economía. Pero déjame decirte algo, 7 de cada 10 empleos que se crearon entre 2013 y 2016 fue para esa cosa que se llama otro servicio, que es como una cuenta zafacón. Todo lo que no cabe en otro lado, ahí los meto. Y ahí tú encuentras básicamente los dos componentes más importantes, son las saloneras, las mujeres que trabajan en los salones de belleza y trabajadores domésticos, ¿no? Y tú tienes luego al comercio, básicamente al detalle, que es el fuerte aquí. ¿Y esos trabajadores domésticos eran los que antes ocupaban las plazas en la zona franca? No necesariamente. No creo, ¿no? No creo, no. Por ejemplo, el empleo del sector industrial apenas creció, apenas aportó menos del 5% a los empleos nuevos creados. Habría que ver, por ejemplo, por lo de empleo de calidad, cuáles son las condiciones de la gente de eso. La formación profesional de esa gente que ocupa esa plaza. No, en la calidad del empleo. ¿Tienen seguridad social? ¿No tienen seguridad social? ¿Cuál es la tasa promedio de ingreso? O son empleos, de hecho tú tienes que aproximadamente el 70% de las personas que están ocupadas ganan menos de 20,000 pesos. Sí. Lo que pagan seguridad social. Eso lo dijo el director general de Impuesto Interno. No, eso lo publica cada cuatrimestre la Tesorería de la Seguridad Social. Te da ese dato. ¿Qué porcentaje paga? ¿Cuánto gana el que paga la seguridad social? ¿Y cómo se distribuye en el cuadernito de la casa de familia ese ingreso de 20,000 pesos mensuales? No, eso no te da, eso básicamente no te da, porque si tú tienes que el costo promedio de la canasta familiar está en 20 y tantos mil pesos, 25,000 pesos. 26,000 pesos. Siempre queda debiendo. Y el umbral de pobreza de una familia de 4 miembros está como en 23,000, 22,000 pesos. O sea, sencillamente eso no te da. Aquí hay muchos números que los legos como nosotros, que no sabemos de economía, no le encontramos explicación. En un país donde el 77% dice la seguridad social, el impuesto interno dice que solo el 18% de la población paga impuestos sobre la renta. Eso excluye al restante de un ingreso. Se paga impuestos sobre la renta sobre los 34,000. Eso implica que el resto no llega a 34,000 de salario. Pero la pregunta es cómo. Es que aquí te dice, hay un informe que te dice, este año sacamos 1 millón de la pobreza. Eso es otra. Y la gente sigue ganando menos de 30,000 pesos. Mira, a ver, la lógica más elemental. Para tú sacar a una gente de la pobreza, tienes que tener empleo. Lo puedes sacar dándole dinero, pero tú puedes sacar
a una proporción. No, tú no puedes sacar al 10% de la población. Una proporción pequeña, no al 10% de la población. No están Además, corrigiendo la canasta, que no, que subió, que es 28.282. Bueno, está bien. Entonces, fíjate algo. La brecha entre el ingreso de pobreza y el umbral, el ingreso promedio de pobreza y el umbral, son como 7,000 pesos. Y si tú recibes los 4 golpes de comer el primero, el tema educativo, Bono gas, bono luz, todo eso, te da más o menos como 1.700. O sea, tú no tienes forma de cerrar esa brecha. Entonces, la única forma de tú resolver el problema de la pobreza, con las magnitudes, disminuyendo la alimentación, la educación. no, tiene que crear empleos. Ahora, ¿cuántos empleos se crearon? Aquí hay un tema. Hay 2 formas. Ahora mismo tenemos la nueva encuesta de fuerza de trabajo y la vieja encuesta. Con la vieja encuesta están midiendo la pobreza y con la nueva encuesta están midiendo el empleo. Yo creo que hay un problema metodológico porque no se puede establecer la diferencia. Debiera ser todo con una sola encuesta, ¿no? Ahora, fíjense, ellos dicen, la PEA ha aumentado en la población económicamente activa. En la población, en lo que llaman el desempleo abierto, que es lo que propone el banco, que es la persona que busca empleo y no encontró. Ok. La población económicamente, los ocupados ahí aumentaron 148,000, pero la población económicamente activa creció en el 2016 en el 2015 con relación al 2016 creció en 148,000. Hay 20,000 que se sumaron al ejército de desempleados. Fueron menos, se disminuyó ellos solamente pudieron reducir el nivel de desempleo, se redujo nada más en 573. El mismo número, 148,000. En los dos, 148,000. Entonces, si tú nada más redujiste la cantidad de desocupados en 500 personas, por Dios, ¿cómo tú me puedes explicar 1,000,000 de personas que salió de la pobreza? Pero además, ¿cuáles son los parámetros para decir que 1,000,000 de personas salió de la pobreza? Bueno, el argumento de ellos yo no entiendo, yo le voy a decir una cosa. Aquí en este país hace 12 años que no aumentan el salario. Bueno, el argumento de ellos es que aumentó el ingreso y mejoró la distribución. ¿Y cómo? Yo creo que hay un problema metodológico, pero ese es el argumento de la autoridad. ¿Y cómo esa gente que no tiene empleo sobrevive y subsiste? ¿De quién se recuesta? Porque necesita seguir viviendo. Sí, la tasa de desempleo no baja. Más o menos ha bajado unos puntitos, un punto más o menos. O sea, está de 15 bajó a 14, más o menos, o un poco menos de 13, un poco menos de 14, perdón. Bueno, esa gente vive de lo que sea, ¿no? Porque la definición de empleo aquí es, una persona está empleada, el que trabajó la semana anterior, durante la semana anterior a hacer la encuesta, trabajó por lo menos 1 hora por un salario o por un remunerado, ¿no? Eso es la definición de empleo. Entonces mucha gente lo que hace es sobrevivir, ¿no? Se la busca. Sí, ¿no? Sí, pero el tema salarial en el mundo entero, el salario es un elemento de redistribución del ingreso. Es un elemento de redistribución y aquí no aumenta. El único precio de ajuste es el salario. Tú lees todos los libros y te dice el salario es un elemento de redistribución del ingreso. En toda la región el salario promedio aumenta, menos 12 años de salario congelado. ¿Cómo te dicen en 12 años de salario congelado que la gente tiene el mismo ingreso, que la gente ha mejorado económicamente? El salario mínimo mejoró, creo que fue hace como 2 años. O sí, le aumentaron 1,100 pesos. Más o menos. 1,100 pesos. Sí. Si Ahora, con 1,100 pesos no se compra. No alcanzó lo que había subido el 1,100 costo de la pesos, si vida. tú quieres, yo te lo calculo en libras de arroz. ¿Cuántas libras son? Bueno, tú tienes que, si una libra de arroz cuesta 20 pesos, ¿cuántas libras de arroz tú compras con 1,000? 50. Bueno, pero precisamente el punto es que el salario en la economía dominicana se ha convertido en el precio de ajuste. Todo sube. Sube la energía, sube el transporte, sube el combustible, ¿no? Pero lo único que no sube es el salario.
Entonces, precisamente por eso que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que se haya reducido la pobreza en 1 millón de personas si el empleo no ha aumentado proporcionalmente? O sea, se han creado 400.000 empleos, sí, eso es verdad, pero han entrado al mercado de trabajo 400.000 personas, luego todo se quedó igual. Sí. ¿Por qué más desempleo entre la gente más joven? Mira, yo creo que ahí hay... no tengo una razón así, no, de verdad que no lo he estudiado a profundidad. Hay muchos libros sobre que explican por qué. No, yo realmente no lo he estudiado. No, digo esto porque en el resto del mundo, tú tienes en Europa, que si bien hay 1.000 euristas, la gente de más edad es la que se queja. O sea, el mercado laboral va sacando... Aquí no, aquí sube, la tasa de desempleo se reduce, ¿no? Porque lo que tú hablas del doble, el 30%, es básicamente la población hasta 25 años. De 19 a 25 años. Entonces, en la medida que tú vas subiendo, por ejemplo, a 35, la tasa de desempleo va cayendo. Y sigue cayendo hasta que vuelva a subir, pero ya en las ideas... Esa franja tiene mayor oportunidad de conseguir trabajo, empleo, de 25 hasta casi 35, 40, o de 20 en adelante. No, la que tiene más oportunidades vendría a ser como de 25 a 40, algo así, 45. Pues ya tiene 50. Experiencia laboral. Sí, es básicamente, hay dos componentes, hay los que están cesantes y los de nuevo ingreso. Yo no recuerdo ahora la distribución, no, creo que no lo traje aquí, pero hay la composición de lo que entran. Sí, no lo tengo aquí, pero sí se descompone, eso existe la información, qué proporción es la que entra, los nuevos, el desempleo de gente nueva y el desempleo de los que son cesantes. Hay una parte importante que hay que tomar en cuenta y hablar de eso, la unión de parejas, la vida matrimonial, que son pequeñas empresas familiares que se comienzan a fomentar. Esta crisis económica, este problema del desempleo, ¿cómo deprime esas propuestas de la formación de familia? Bueno, obviamente, por ejemplo, una familia un problema que entre empieza, dos rinde a menos. Una familia que empieza es difícil, ¿eh? No, mi mamá dice que la mitad de los divorcios antes del tercer año son por cuestiones económicas. Y eso también está establecido sí, eso se ha estudiado. Se nos acabó el tiempo ya, los compañeros aquí. Miguel, si el gobierno dominicano dedica este año la tercera parte de sus ingresos a amortizar el interés de la deuda, ¿hay una proyección ascendente o descendente en la economía dominicana a lo que hay que dedicarle a eso? No, eso es creciente. Nosotros hicimos la serie solamente del sector público no financiero y es un número... O sea que el año que viene quizás es 38, 39, 40, sí. O sea que... Por ejemplo, del aumento del gobierno, del gasto, de cada 100 pesos que aumentaba entre 2013 y 2017, o sea, incluyendo el presupuesto, uno encontraba que el promedio por cada 100 pesos adicional tenía que dedicar 40 pesos al pago de interés. A la amortización. Pero cuando tú coges 2016, 2017, tú te encuentras que tiene que dedicar más de 50. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Miguel Seara, por estar compartiendo esta información importante para todos nosotros. Ustedes quédense, queda mucho contenido en Enfoque Matinal.